El 17 de abril de 1961, tropas compuestas por exiliados cubanos, oponentes del régimen de Castro, desembarcaron en la playa de Girón y Playa Larga en lo que se proponía sería el inicio de una contrarrevolución. Sin embargo, 3 días después, se encontraban totalmente derrotados y abrumadoramente superados en todos los ámbitos. Popularmente suele atribuírsele el fracaso de esta operación sencillamente a grandes defectos en todos los sentidos, y aunque esto en parte posee una gran verdad, es cierto que muchos factores aleatorios, hechos ocurridos meses y días antes del desembarco, sellaron el destino de Cuba por las siguientes décadas y hasta nuestros días. En el video de hoy aunaremos en las estrategias logísticas y militares que conllevaron al rotundo fracaso en el desembarco de la Bahía de Cochinos. La Revolución Cubana, consumada en el año de 1959, lejos de proyectar al aislado y hermético país que todos conocemos hoy, se debatía entre la plétora de posibilidades que ofrecía la oportunidad de una transición. El mismo Fidel Castro, en repetidas ocasiones, afirmaba que la revolución no era comunista. Sin embargo, es verdad que los ideales que abanderaban la reivindicación de los desposeídos en ese entonces, debido a la polarización del mundo, les acercaban irremediablemente a los fines que planteaba el socialismo. Es por eso que no pocos simpatizantes de la revolución, incluido el mismo Fidel, fueron considerados desde un principio militantes de esta doctrina. Una buena parte de los exiliados y una creciente parte de la población cubana, sintiéndose traicionada por Castro al acercarse a los soviéticos, propiciaron el inevitable brote de una contrarrevolución. Una burocracia entorpecedora. Los exiliados cubanos, descontentos bajo la ayuda de los Estados Unidos y la CIA, formaron la Brigada 2506, compuesta de cubanos exiliados. Esta fue entrenada por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos y asesores militares de la CIA, capacitándoles para una guerra de guerrillas, así también con un entrenamiento militar ejemplar. La operación inicial en realidad no se trataba de la Bahía de Cochinos, sino del puerto de Trinidad, donde se planteaba una intervención militar a gran escala, acompañada de insurrecciones contrarrevolucionarias por toda la isla. Para esta operación se había contemplado una gran cantidad de recursos que posteriormente fueron reducidos hasta extremos absurdos. Esta primera política belicista se planteó durante la presidencia de Eisenhower, mas a la llegada del joven J.F. Kennedy, la tentativa de este presidente se dirigía hacia una intervención más sofisticada y en las sombras, de tal manera que solo 5 semanas antes del desembarco, una operación bien planeada y asesorada por el ejército estadounidense fue cambiada hacia algún lugar al sur de la isla que tuviera una pista de aterrizaje. Dentro de las restricciones de Kennedy hubo en sobremanera una reducción del apoyo aéreo, el cual era vital para el éxito de las operaciones. Se planeaba, con el apoyo del factor sorpresa, destruir a los aviones que se encontraban en tierra, pertenecientes al ejército revolucionario, con fulminantes ataques de relámpago. Estos ataques comenzaron el 15 de abril de 1961. De los 26 aviones que se contemplaban para el ataque a Trinidad, al final solo se enviaron 12, los cuales, aunque lograron destruir parte de los aviones y la infraestructura de la Fuerza Aérea Revolucionaria Cubana, fueron 6 los aviones que lograron sobrevivir. Otro factor a considerar se trató de que tan solo se realizó un solo ataque dentro de las primeras horas del 15 de abril. Al terminar las operaciones aéreas que seguirían antes del desembarco marítimo fueron suspendidas por Washington, ya que querían ocultar en toda dimensión la intervención estadounidense en estas operaciones, por lo que tenemos un margen de 48 horas en las que Castro y su ejército estaban a la expectativa de algo. El ataque aéreo había sido el preludio de lo que iba a suceder.
Hablamos de 48 horas en las que se pusieron en alerta todas las fuerzas del ejército revolucionario y al mismo tiempo comenzaron a desarticular la resistencia contrarrevolucionaria. El desarme de la insurrección interna, a pesar de la limitada asistencia aérea y de que la fuerza expedicionaria fuera infinitamente inferior a la totalidad del ejército revolucionario en Cuba, se esperaba que esta acción fuera el detonante de todos los puntos de insurrección activos y bien organizados dentro de la isla. Podría decirse que el factor definitivo, o cuando menos uno muy importante, se trata de que el 18 de marzo de 1961, Rogelio González Corzo, conocido como Francisco, y los más importantes líderes de la contrarrevolución, los cuales comenzarían una insurrección armada por todo el país una vez hecho el desembarco, fueron capturados por el G2. Entonces, fue así como por medio de la tortura y más detenciones, el G2 de Castro logró identificar, gracias a que había capturado a los líderes más importantes junto con Francisco, la estructura interna y los lugares donde se producirían tales alzamientos, por lo que lejos de comenzar detenciones masivas, Castro esperó el momento adecuado para actuar y poder obtener aún más información sobre la contrarrevolución. Este hecho, un mes antes del desembarco, sería determinante durante el desarrollo del mismo. Unas fuerzas totalmente desiguales. 3 días antes del desembarco, una fuerza dirigida por Higinio Emilio Díaz desembarcó en un puerto lejano a Bahía de Cochinos para crear una distracción del ataque principal. También guerrillas dentro de la isla coordinadamente se levantaron. Castro, avisado por el ataque aéreo con un margen de 48 horas, respondió rápidamente para sofocar tales alzamientos y el pequeño desembarco de distracción. Pero fue en las primeras horas del 17 de abril de 1961 que la Brigada 2506, en su mayoría en lanchas de desembarco, y el primer batallón aerotransportado comenzaron el ataque definitivo. Los paracaidistas del primer batallón atacaron Pálpite y San Blas, envueltos en violentos combates, aseguraron temporalmente una posición, mientras que los desembarcos se produjeron en las playas de Girón y Playa Larga. Ciertamente, los bien entrenados y armados exiliados cubanos de la Brigada 2506 consiguieron establecer sus posiciones en sus respectivas playas. Sin embargo, la balanza comenzó a inclinarse en su contra en cuanto la aviación superviviente de Castro comenzó a realizar despiadados ataques sobre las lanchas de desembarco y sus posiciones en playa. Para este momento, los exiliados cubanos no contaban con ningún tipo de apoyo aéreo. Durante las siguientes horas, el grueso del ejército revolucionario cubano, con tanques y armamento pesado, se dirigió al lugar para retomar sus playas. Durante 3 días, los enfrentamientos fueron salvajes y brutales. Aunque la Brigada 2506 era superada en número por un amplio margen, resistió durante 3 días los embates de una fuerza abrumadora. Se tenía la esperanza de que las masivas insurrecciones por toda la isla hicieran que las fuerzas de Castro se dispersaran, obligándolo a dividir su ejército y mitigar la terrible presión que sufrían los exiliados en la bahía de Cochinos. Sin embargo, la detención de los líderes contrarrevolucionarios y toda la información que poseían sobre los focos de insurrección ayudaron a neutralizar mediante detenciones masivas la mayoría de los levantamientos armados que se planearon para apoyar el desembarco. Al tercer día, la Brigada 2506 se había quedado sin municiones. Fue aquí donde se comenzaron a capturar masivamente a los desafortunados que se rendían, y los últimos remanentes que trataban de escapar eran acribillados por los aviones de Castro, que contaban con pilotos instruidos en la Unión Soviética. Cabe mencionar que 2 aviones estadounidenses trataron de darles apoyo durante los días de combate, pero fueron derribados. El día 20 de abril de 1961, el desembarco ya era un completo fracaso. En los días siguientes se barrería todo atisbo de resistencia, y muchos disidentes políticos, prisioneros, así como presos, fueron irremediablemente fusilados.
El rotundo fracaso del desembarco en Bahía de Cochinos no puede ser atribuido a una sola dimensión de los hechos, sino que factores muy específicos pero decisivos terminaron por sepultar uno de los tantos posibles rumbos que podía haber tomado la isla de Cuba en su revolución. No olvidemos que en este momento la revolución como tal se encontraba aún no totalmente definida. Sin embargo, al mismo tiempo que Bahía de Cochinos significó el fin de las tentativas estadounidenses, al menos por lo pronto en la isla, también radicalizó profundamente a Castro y a los revolucionarios, inclinándose y estrechando aún más sus relaciones con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. El destino de Cuba puede decirse que quedó sellado en las últimas décadas y hasta nuestros días a raíz de este hecho. Cabe mencionar que la Fuerza de Exiliados eran un grupo militar bastante competente y bien entrenado, que logró resistir admirablemente durante 3 días el embate de una fuerza mucho mayor, y a pesar de su fracaso, tal mérito no le puede ser negado. Finalmente, Bahía de Cochinos sería el punto de inflexión que llevó a los Estados Unidos a la creación de los US Navy SEALs. Sin duda, el desembarco de Bahía de Cochinos es un episodio que entrelaza bastantes historias de las que podríamos hablar durante horas y horas, mas este y otros capítulos emocionantes de la Guerra Fría estarán por llegar muy pronto en próximas entregas. Si te ha gustado este video, no olvides compartir, darle like y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador. Te deseo siempre un excelente día y nos vemos en un próximo video.